Hola a todos, hoy hablaré sobre qué trata el libro de Juan. El libro de Juan es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y fue escrito con un propósito claramente declarado: dar testimonio de Jesucristo para que el lector crea que Él es el Hijo de Dios y que al creer tenga vida en su nombre. A diferencia de los evangelios sinópticos, Juan no se centra principalmente en relatar los acontecimientos en orden cronológico, sino en revelar la identidad profunda de Jesús como el Verbo eterno hecho carne desde el inicio del libro. Juan establece una perspectiva elevada, presentando a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el Verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios. Esta afirmación sitúa a Cristo en el centro de la creación y de la historia, mostrando que todo lo que existe fue hecho por medio de Él. El Evangelio comienza así, conectando a Jesús con la eternidad y con el propósito divino desde antes del tiempo. Juan introduce el tema de la luz y las tinieblas para explicar la condición espiritual del mundo. La luz representa la vida y la verdad que provienen de Cristo, mientras que las tinieblas simbolizan la ignorancia y el rechazo de Dios. A lo largo del libro, este contraste se repite para mostrar cómo la presencia de Jesús revela el corazón humano. Algunos reciben la luz y otros la rechazan. El testimonio de Juan el Bautista ocupa un lugar importante al inicio del Evangelio, no como protagonista, sino como testigo. Su función es señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este testimonio introduce uno de los temas centrales del libro: Jesús como el sacrificio perfecto enviado por Dios para traer salvación. En los primeros capítulos, el Evangelio de Juan presenta una serie de encuentros personales que revelan la identidad de Jesús. El diálogo con Nicodemo introduce el concepto del nuevo nacimiento, mostrando que la vida espiritual no se obtiene por herencia ni por esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu de Dios. Este encuentro establece una enseñanza clave sobre la transformación interior. El encuentro con la mujer samaritana revela otra dimensión del mensaje. Jesús se presenta como la fuente de agua viva que sacia la sed más profunda del ser humano. Este pasaje rompe barreras culturales, religiosas y sociales, mostrando que la salvación ofrecida por Cristo es universal y accesible a todos. A lo largo del Evangelio, Juan registra una serie de señales milagrosas que no son presentadas solo como actos de poder, sino como señales que apuntan a una verdad espiritual más profunda: la transformación del agua en vino, la sanidad del hijo del oficial, la multiplicación de los panes, la sanidad del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro revelan distintos aspectos de la identidad de Jesús. Uno de los ejes principales del libro es el uso de las declaraciones "yo soy". Con ellas Jesús se identifica utilizando un lenguaje que remite directamente al nombre divino revelado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice: "Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera", Juan muestra que Jesús es la fuente de vida espiritual en todas sus dimensiones. El Evangelio de Juan dedica una parte extensa a las enseñanzas privadas de Jesús con sus discípulos, especialmente en los capítulos finales antes de la crucifixión. Aquí se revela una relación íntima entre Jesús y los suyos. Se habla del amor, de la obediencia, de la promesa del Espíritu Santo y de la permanencia en Cristo. Estas enseñanzas preparan a los discípulos para la ausencia física de Jesús. La promesa del Espíritu Santo ocupa un lugar central en esta sección. Jesús presenta al Espíritu como el Consolador y el guía que continuará su obra en los creyentes, enseñándoles y recordándoles sus palabras. Esta promesa muestra que la vida cristiana no depende de la presencia física de Jesús, sino de la obra continua de Dios en el interior del creyente. El tema del amor es desarrollado con profundidad. Jesús enseña que el amor es la marca distintiva de sus seguidores. Un amor que tiene como modelo su propia entrega. Este amor no es solo un sentimiento, sino una forma de vida que refleja la relación entre el Padre y el Hijo. El relato de la pasión ocupa los capítulos finales del libro. Juan presenta la crucifixión no como una derrota, sino como la glorificación de Jesús. Desde esta perspectiva, la cruz es el momento en que el amor de Dios se manifiesta plenamente. Jesús entrega su vida voluntariamente, cumpliendo el propósito eterno del Padre. La resurrección es presentada como la confirmación definitiva de la identidad de Jesús. El sepulcro vacío y los encuentros con los discípulos muestran que la muerte ha sido vencida. Juan destaca la respuesta personal de fe
de quienes encuentran al Cristo resucitado, subrayando que la fe es una respuesta individual a la revelación divina. El Evangelio concluye reafirmando su propósito. Estas cosas fueron escritas para que el lector crea. Juan deja claro que su relato no es exhaustivo, sino selectivo. Cada señal y cada enseñanza fueron escogidas para conducir a la fe en Jesucristo y a la vida eterna. En conjunto, el libro de Juan presenta a Jesús como el Hijo eterno de Dios, el revelador del Padre y la fuente de vida eterna. Su enfoque teológico profundo invita al lector no solo a conocer hechos, sino a entrar en una relación personal con Cristo. Este Evangelio ofrece una visión elevada de la persona de Jesús y muestra que creer en Él es el camino hacia la verdadera vida. A medida que el Evangelio avanza, Juan profundiza en la creciente oposición hacia Jesús, mostrando que cuanto más clara se vuelve su revelación, más evidente es la división que produce. Algunos reconocen en Él la obra de Dios, mientras otros endurecen su corazón. Esta reacción no es accidental. Juan presenta el rechazo como parte del conflicto entre la luz y las tinieblas que atraviesa todo el libro. Los líderes religiosos aparecen repetidamente cuestionando la autoridad de Jesús, pero Juan deja claro que el verdadero problema no es la falta de evidencia, sino la resistencia a aceptar lo que esa evidencia implica. Jesús no solo realiza señales, sino que explica su significado espiritual, confrontando las expectativas humanas sobre el Mesías y revelando un reino que no se ajusta a categorías políticas o religiosas tradicionales. Uno de los momentos más significativos del Evangelio es la resurrección de Lázaro. Este acontecimiento funciona como un punto de inflexión. Juan lo presenta como una señal culminante que revela a Jesús como Señor sobre la vida y la muerte. Al mismo tiempo, este milagro acelera la decisión de las autoridades de eliminarlo, mostrando cómo la manifestación del poder divino provoca tanto fe como rechazo. En esta sección del libro, Juan desarrolla con mayor claridad el tema de la gloria. Jesús habla repetidamente de la hora que ha llegado, una hora que no se refiere únicamente al sufrimiento, sino al cumplimiento del propósito eterno del Padre. La cruz no es presentada como un accidente ni como una tragedia inesperada, sino como el momento en que el amor y la obediencia alcanzan su máxima expresión. Antes de la crucifixión, Juan dedica varios capítulos a las enseñanzas íntimas de Jesús con sus discípulos. Estas palabras finales revelan el corazón del Maestro. Jesús habla de permanecer en Él, de la relación entre el Padre y el Hijo, y de cómo los discípulos están llamados a participar de esa comunión. La imagen de la vid y los pámpanos resume la dependencia total del creyente respecto a Cristo. La oración de Jesús ocupa un lugar central en esta parte del Evangelio, conocida como la oración sacerdotal. Juan presenta a Jesús intercediendo por sus discípulos y por los que creerán en Él en el futuro. Esta oración revela la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, y el deseo de que esa unidad se refleje en la comunidad de los creyentes, mostrando que la fe cristiana tiene una dimensión profundamente relacional. El arresto y el juicio de Jesús son narrados con una perspectiva particular. Juan resalta que aún en medio de la aparente debilidad, Jesús mantiene el control de la situación, no es llevado a la cruz por fuerza externa, sino que entrega su vida voluntariamente. Este énfasis refuerza la idea de que la muerte de Jesús es un acto soberano dentro del plan de Dios. Durante la crucifixión, Juan incluye detalles que subrayan el cumplimiento de las Escrituras. Cada elemento del relato apunta a que los acontecimientos no son fortuitos, sino parte de un diseño divino cuidadosamente revelado. Incluso en el momento de mayor sufrimiento, Juan presenta a Jesús como consciente de su misión y fiel hasta el final. La resurrección es descrita no solo como un evento histórico, sino como una experiencia transformadora para quienes se encuentran con el Cristo resucitado. Juan muestra encuentros personales llenos de significado, donde el reconocimiento de Jesús conduce a la fe. Estos relatos destacan que la resurrección no es solo una doctrina, sino una realidad que cambia vidas en los capítulos finales. Juan enfatiza la restauración y el llamado. Jesús no solo vence a la muerte, sino que restablece a sus discípulos y los envía con una misión. Este cierre conecta el Evangelio con la continuidad de la obra de Cristo a través de aquellos que creen en Él. El libro concluye reafirmando que el testimonio presentado es verdadero y suficiente para llevar a la fe. Juan recuerda al lector que muchas otras cosas podrían haberse escrito, pero que lo registrado cumple plenamente su propósito: conducir al reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios y a la experiencia de la vida eterna. En la sección final del Evangelio,
Juan refuerza la idea de que el testimonio acerca de Jesús no es producto de una reflexión tardía, sino de una experiencia vivida y observada. El autor se presenta implícitamente como testigo ocular, subrayando que lo narrado procede de alguien que estuvo presente, escuchó, vio y comprendió progresivamente el significado de los hechos. El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos junto al mar revela una dimensión restauradora del mensaje. Juan muestra que la resurrección no solo confirma la victoria sobre la muerte, sino que también reafirma el llamado original de los seguidores de Jesús. El diálogo con Pedro destaca que la relación con Cristo se fundamenta en el amor y en la fidelidad al llamado recibido. Juan cierra el Evangelio retomando el tema del seguimiento. Creer en Jesús no es presentado como un acto aislado del pasado, sino como una relación continua que se vive día a día. El énfasis final no está en la curiosidad sobre el futuro, sino en la fidelidad presente. Cada creyente es llamado a seguir a Cristo con responsabilidad personal. A lo largo de todo el libro, Juan ha construido cuidadosamente una revelación progresiva de la identidad de Jesús, desde el Verbo eterno hasta el Señor resucitado. Cada sección ha contribuido a mostrar que Jesús no puede ser reducido a un simple personaje histórico, sino que es la manifestación visible del Dios invisible. El Evangelio deja claro que conocer a Jesús es conocer al Padre. Esta afirmación atraviesa todo el texto y alcanza su plenitud en la obra consumada de la cruz y la resurrección. Juan presenta a Jesús como el mediador perfecto entre Dios y los hombres, aquel que revela el carácter divino de manera plena y definitiva. El tema de la vida eterna adquiere su sentido completo en esta conclusión. No es descrita solo como una esperanza futura, sino como una realidad presente que comienza con la fe. Vivir eternamente implica entrar en una relación transformadora con Dios por medio de Cristo, una vida marcada por la verdad y la comunión con Él. Juan enfatiza que la fe auténtica nace del encuentro con la verdad revelada, no de señales espectaculares por sí mismas, aunque las señales cumplen un papel importante. Su propósito siempre ha sido conducir al reconocimiento de quién es Jesús. El Evangelio invita al lector a ir más allá de los milagros y a responder personalmente a la revelación de Cristo. El lenguaje simbólico utilizado a lo largo del libro encuentra su coherencia final en la persona de Jesús. La luz, el pan, el agua, la vida, el camino y la vid no son conceptos aislados, sino expresiones que convergen en una misma realidad. Cristo como la fuente plena de todo lo que el ser humano necesita espiritualmente. En su Sier, Juan reafirma que el testimonio escrito es suficiente y confiable. No busca agotar la totalidad de los hechos, sino ofrecer una base firme para la fe. Esta selectividad intencional refuerza el propósito central del libro: guiar al lector hacia una decisión consciente y profunda respecto a Jesucristo. El Evangelio de Juan termina dejando abierta la invitación. Creer o rechazar la luz es una responsabilidad personal. La revelación ha sido presentada con claridad, ahora corresponde al lector responder. Esta conclusión no cierra simplemente un relato, sino que extiende el mensaje hacia todo aquel que se acerca al texto. En conjunto, el libro de Juan ofrece una visión profunda y elevada de Jesucristo, integrando historia, teología y testimonio. Su mensaje atraviesa el tiempo y continúa proclamando que en Cristo se encuentra la verdad, la vida y la revelación definitiva de Dios.